Cuando leemos las Escrituras, nos damos cuenta de que Jesús siempre sanaba a los enfermos. Es más, Jesús muchas veces, sin que los enfermos le pidieran, Jesús siempre tomaba por lo general la iniciativa de acercarse a los enfermos para curarlos. Y obviamente no solamente hablamos de curación física, hablamos de curación interior, sanación interior, también de liberación de los espíritus malos, ¿verdad? De hecho, esas son las profecías que hablan de Jesús, ¿verdad? Y dice que Él recorría toda la Galilea con el poder del Espíritu Santo. De hecho, cuando Jesús es bautizado en el río Jordán, recibe, ¿verdad?, esa manifestación del Espíritu Santo. Y de ahí se va al templo y le pasan el libro del profeta Isaías. Entonces anuncian cuál iba a ser realmente su proyecto de evangelización. ¿Qué signo, qué señales iban a acompañar a Jesús en ese caminar por el mundo, ¿verdad? Constantemente, por lo tanto, Él sanaba a los enfermos. Por lo general, cuando Él veía al enfermo, salía corriendo. Veamos, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, en el versículo 6. ¿Qué nos narra este Evangelio? En este Evangelio se nos narra el momento en que Jesús llega a una piscina que se llama la piscina de Betesda. En esta piscina siempre había el rumor de que cuando las aguas se movían, cuando bajaba el ángel del Señor, cuando esas aguas se movían, los enfermos que lograban entrar a estas aguas quedaban sanados. Por lo tanto, Jesús llega a este lugar y se da cuenta de que este hombre está allí acostado. Y sin que este hombre supiera ni quién era Jesús, ni siquiera haberle pedido a Jesús que orara por él, Jesús se aproxima a este hombre y le dice, oye, ¿quieres sanarte? Imagínense, este hombre ¿cuántos años tenía? Tenía 38 años. 38 años acostado en una camilla, sufriendo de una enfermedad, y Jesús se aproxima a él y le dice, ¿quieres sanarte? En el Evangelio de Mateo, capítulo 9, también dice que Jesús recorría toda la Galilea, todos los pueblos, todas las ciudades, haciendo el bien, ¿verdad? Sanando a los enfermos, proclamando la buena nueva del reino de los cielos. Y obviamente, cada vez que Él proclamaba la buena nueva del reino de los cielos, siempre esas señales de ese reino se proclamaban o se manifestaban. ¿Por qué? Porque era como el indicio de que el reino de Dios había llegado a los hombres. Por lo tanto, Jesús sanaba a los enfermos, los liberaba de las opresiones de Satanás, pero también sanaba el corazón de los hombres. Y así vamos leyendo las Escrituras. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, leemos, dice que Dios consagró a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, comunicándole poder. Es decir, que había en Jesús poder. Y dice, y este pasó haciendo el bien, sanando a cuantos estaban dominados por el diablo, porque Dios estaba con él. Vamos viendo, ¿verdad? Como las Escrituras nos va describiendo lo que Jesús había hecho. Ahora, la pregunta que nos pudiéramos hacer, ¿cómo sanaba Jesús? ¿Qué método usaba Jesús? Algunas veces Jesús imponía las manos sobre los enfermos, ¿verdad? Otras veces mezclaba saliva con lodo y se lo untaba en los ojos. Otras veces le metía el dedo en los oídos y le decía alguna palabra, ¿verdad? Como el caso de aquel sordo que le decía Éfata. Pero de toda manera, a todo Jesús lo hacía con un gran sentido de amor, con un gran sentido de compasión. En fin, siempre Jesús hacía la acción de sanar, movido, ¿por qué? Por la compasión, por una gran compasión. Y eso es algo muy interesante que nosotros debemos aprender. Me da mucha tristeza porque la experiencia de las personas que están en un estado muy avanzado de enfermedad, siempre tendemos como a abandonarlos. Al principio estamos con ellos, pasa el tiempo y estamos más o menos siguiendo los pasos de la situación del enfermo. Pero después que pasan 5 o 6 meses que vemos que esto se hace como una costumbre, ni siquiera lo llamamos, lo dejamos abandonado. Leyendo el libro de Job nos damos cuenta de que Job, cuando empezó a sufrir su enfermedad, empezaron los amigos a acompañarlo y Job lo agradeció. Después empezaron a cuestionarse, oye, ¿no será algún mal que tú hayas hecho? Empezaron como a buscar en Job algún pecado.
Y después, simple y llanamente, lo dejaron abandonado, hasta el punto que hasta su mujer le decía, Job, maldice a Dios. Pero Job, aún en su momento de mayor dolor, en su momento de mayor sufrimiento, Job bendecía a Dios, nunca maldecía a Dios. En fin, Jesús siempre sanaba, ¿verdad?, a los enfermos. Por ejemplo, leyendo el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, versículo 11, vemos como Jesús dice que Él llamó a sus 12 discípulos y los envió, al igual que hizo con los otros 72, le dice, vayan, anuncien, sanen a los enfermos y echen fuera a los demonios. Por lo tanto, todo evangelizador tiene ese mandato de parte del Señor. ¿Cuál es el primer mandato? Anunciar el reino de los cielos. Es decir, la buena nueva. El reino de Dios ha llegado a cada uno de nosotros. ¿Cuál es la buena noticia que tiene el hombre? ¿Cuál es el reino de Dios? Es que Dios te ama. Dios te ama, no importa cómo eres, no importa en las condiciones que te encuentres, no importa tu vida pasada, tu vida de pecado. Dios te ama con inmenso amor. Esa es la buena nueva, el anunciar el reino de Dios, es decir, que Dios ha venido al hombre. Tanto amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo Jesús para que todo el que crea tenga vida y vida en abundancia. Segundo mandato que nos da el Señor a todos los que anunciamos su palabra es a echar fuera a los demonios. Y es una práctica que vamos como perdiendo, ¿verdad? Es un mandato del Señor. Y el tercer mandato que nos da el Señor Jesús es a imponer las manos, a sanar a los enfermos, ¿verdad? Por lo tanto, toda persona que evangeliza tiene ese mandato, ir a sanar, a orar por los enfermos. Pedro así lo hace, por ejemplo, Pedro y Juan, ¿verdad? Dicen que un día Pedro y Juan estaban entrando al templo y había un mendigo pidiendo, que estaba paralítico. Y en ese momento, ungido por el poder del Espíritu Santo, Pedro se vira hacia él y le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús, levántate. Y dice que al mandato de Pedro, el tullido tomó fuerza en sus piernas y se levantó y comenzó a caminar. Eso me recuerda una vez que yo estaba en Tampa, ¿verdad? Había estado predicando, hará como unos 10 años, y en ese momento, cuando terminé de orar, se me acercó una señora que le había dado un derrame cerebral, tenía el brazo derecho, la pierna derecha, toda la parte derecha de su cuerpo muerto. Y ella me decía, por favor, ore por mí. Y yo le dije, vaya donde los intercesores, yo no quiero interponerme, ¿verdad?, con la labor de cada ministerio. Y ella fue obediente y fue hasta allá y oraron por ella. Y cuando ya yo iba para el comedor a tomar mi almuerzo, ella volvió en su silla de ruedas y me decía, por favor, ore por mí. Yo le decía, pero usted no fue donde los hermanos. Me dice, sí, ya yo fui, pero yo siento que usted debe orar por mí. Digo, bueno, hermana, bueno. Yo pensé en esa experiencia de la palabra de Dios, de la mujer y el juez, ¿verdad? Aquella mujer que le exigía al juez hasta que le hizo justicia. Y tanto ella reclamó hasta que el juez le hizo justicia. Y yo dije, bueno, déjame orar para que me dé tranquilo. Yo ni siquiera tenía, sinceramente no tenía el deseo de orar por ella, estaba cansado. Había pasado la mañana predicando y quería un momento de descanso. Pero en ese momento me puse a orar y puse mis manos sobre ella y le dije, Señor, tú la conoces, ven en tu momento, en tu nombre, ven y tócala, Señor. Haz un acto de amor, toca su corazón, toca su vida, sana cualquier herida que haya de su niñez, cualquier cosa que haya impedido, ¿verdad?, que te conozca y que pueda sanar y perdonar libremente. Y me seguí orando y en ese momento yo me di cuenta que algo estaba ocurriendo. Me di cuenta que las manos derechas se le empezaron a mover, la pierna derecha empezaron a mover y miré a sus ojos. Me recordé un texto del libro Jesús está vivo, que el padre Emiliano tenía una experiencia parecida. Y dice, cuando yo miré a este hombre, vi en los ojos de este hombre que había fe. Y le dije, en el nombre de Jesús, levántate. Así me recordé yo. Le dije, en el nombre de Jesús, levántate. En el nombre de Jesús, levántate. A la tercera vez esa mujer tomó un impulso, tomó fuerza en sus brazos, le vio una fuerza, el poder de Dios estaba sobre ella. Hizo impulso con su cuerpo, apoyándose en la silla. Se levantó y comenzó a caminar. Era Jesús que estaba allí. Estaba sellando esa proclamación de su palabra, ese anuncio del reino de Dios que había llegado, porque Jesús quiere con signos y señales y prodigios, ¿verdad?, confirmar su presencia. Él estaba en ese momento sanando a aquella mujer. Esa mujer empezó a caminar dando pasitos.
empezó a caminar más rápidamente y por un momento casi trotaba. Y todo el mundo se llenó de alegría, ¿verdad? Al ver que Jesús realmente está vivo, estaba allí haciéndose presente para tocar no solamente el corazón de esta mujer y el cuerpo de esta mujer, sino el corazón de aquellos miles de personas que estaban allí congregadas, que a lo mejor había todavía cierta incredulidad en su corazón. Pero Jesús estaba renovando la fe de ese pueblo con una sola señal, de una sola mujer que había a lo mejor fracasado en su vida, había tenido una gran enfermedad en su vida por un derrame cerebral. Sin embargo, por ese fracaso, muchos fueron bendecidos aquel día. Así Jesús va tocando el corazón de muchos de sus discípulos. Por ejemplo, Pablo, después de tener ese gran encuentro con Jesús, el camino de Damasco, de estar persiguiendo a los cristianos, tiene un encuentro vivo con Jesucristo, recibe en su corazón ese mandato de parte del Señor y comienza a anunciar la buena nueva. Y como comenzó a anunciar a Jesucristo resucitado, empezaron las señales, los signos y prodigios a acompañar a Jesús. Por ejemplo, en el Evangelio, en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, creo que en el versículo 9, ahí vemos que dice que Pablo se topó con un paralítico en un pueblo que se llamaba Litra. Y en ese momento Pablo le da una orden de parte del Señor y le dice, levántate. Y comenzó aquel paralítico a caminar. Aquel paralítico comenzó a caminar y sanó, quedó sano por el poder de Jesús, por el poder de Dios. Entonces también vemos cómo Dios va usando a este hombre. Una vez Pablo estaba predicando y había un joven que se llamaba Eutico y se quedó dormido y se cayó de un segundo piso y el pobre muchacho se mató, prácticamente quedó muerto. Sin embargo, Pablo oró y recobró la vida, es decir, una acción de la resurrección de parte del Señor, ¿verdad? A través de la oración de Pablo. Y así vamos viendo en las Escrituras cómo Jesús va enviando a los discípulos y le va dando la autoridad. ¿La autoridad para qué? Para que anuncien, para que echen fuera a los demonios con el poder del Espíritu Santo. Y quiero decirle, realmente estos son momentos difíciles, momentos donde mucha gente está metida en tantas cosas, se han apartado su corazón de la presencia de Dios. Y obviamente van abriendo sus puertas a fuerzas espirituales que no son la fuerza de Dios. Y hay momentos en que nosotros estamos evangelizando, pero en ese momento tenemos que hacer oración que se llama oración de liberación. ¿Para qué? Para que Jesús desate las cadenas de esas personas que han sido atados a través de la cartomancia, a través del espiritismo, a través de los horóscopos, a través de tantas cosas. Esos son los tiempos donde hay un cóctel de fe. La ciencia, ahora han creado la iglesia científica de Jesucristo y así van creando tantos métodos y tantas cosas que son abominaciones contra Dios. Y ese es el poder que Jesús nos ha dado a los que creemos en Cristo Jesús. Vive dentro de mí. Yo lo sé. Desde 1987 hemos llevado la palabra de Dios a través de la televisión, tanto en Santo Domingo como en los pueblos del interior. Nuestra labor es llevar un mensaje de paz y de esperanza para todo aquel que lo necesite. Para continuar con esta labor, necesitamos tu cooperación. Llámanos al 473-4185, 549-5252 y 544-1650. Muy grande aquí. Vive dentro de mí. Yo lo sé. Yo lo sé. Por eso Jesús nos envía. Jesús nos envía con su autoridad, con su poder. Y todo eso recibe todo bautizado. Yo recuerdo cuando recibí mi bautismo en el Espíritu, ¿verdad? Tomando mi seminario de vida en el Espíritu, me di cuenta que ese día tuve un encuentro con Jesús vivo. Un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante. Y empecé a ver cosas maravillosas de cómo Dios iba haciendo, dándole vida a mi fe, dándole vida a mi creencia en Él, ¿verdad? Y leía las Escrituras, leía la Biblia y me daba cuenta que la palabra me iba taladrando el corazón. Era como espada, ¿verdad? Como dice, iba cortando
y me iba dando cuenta de muchas cosas que yo tenía que empezar a ceder y entregar a Jesucristo en mi vida. Por eso, con ese mandato Jesús nos envía, como envió a los 72 discípulos, como envió a sus apóstoles, ¿verdad? Vayan, anuncien la buena nueva y vayan por el mundo, ¿verdad? Pero la única condición que Jesús nos pide es que tengamos fe en su palabra, que tengamos fe en el poder con el que Él nos envía. Para nosotros, hermanos, esto no es nada extraño. Para nosotros los siervos de Cristo vivo, esto no es nada extraño. Ver cómo Dios actúa. Entre nosotros se movió un hombre que recordamos, un sacerdote con una gran autoridad, con una gran fuerza en la predicación, pero también un hombre que le acompañaba signos y señales. El padre Emiliano Tardif, que era una persona que el Señor le regaló grandes dones, de un sacerdote desconocido, de un sacerdote de un pueblo de Canadá, de un gran misionero, un hombre que concentraba todo su esfuerzo en dar a conocer a Dios a través del trabajo. Un día tiene un encuentro con Jesús vivo, de ojos abiertos y corazón palpitante, ¿verdad? Y es cuando en ese momento que hay unos laicos que van a orar por él después que estaba enfermo de una tuberculosis, él recibe esa gran profecía que dice: yo haré un gran testigo de mi amor. Y desde ese día todos conocemos su historia. El padre Emiliano empezó a orar por los enfermos y empezaron a sanar. Recibió el carisma de sanación. Fue conocido como un gran taumaturgo y por el mundo viajó a más de 70 países, ¿verdad? Llevando esa buena nueva, y todos lo recordamos con ese eslogan: Jesús está vivo. Precisamente recuerdo una vez una misa que se celebraba, de esas misas que pasan por este proyecto de Lumen, el programa de Lumen, y recuerdo que habían traído una niña que había nacido ciega y la trajeron para que orara. Sin embargo, en el momento de la oración, supuestamente era una bebé que estaba ciega, sin embargo, ella miró el crucifijo que colgaba del pecho del padre Emiliano y ella agarró el crucifijo y se dieron cuenta que la bebita estaba viendo. La llevaron a Estados Unidos y confirmaron que lo que había sido o era imposible para la ciencia, en ese momento estaban viendo que Jesús la había sanado. Y he visto también tantas maravillas del Señor. Tantas personas dejar muletas, sillas de ruedas, personas confinadas en camas para siempre. Sin embargo, con ese poder de sanación de Jesús, ¿verdad?, son levantados. Los cojos se levantan, los ciegos vuelven a ver, el Evangelio vuelve a cobrar vida. Todo lo que habían anunciado los profetas se está cumpliendo, hermano. Es verdad, son tiempos muy difíciles, tiempos donde hay mucho ateísmo, donde hay mucha fuerza contra el poder de Dios. Sin embargo, nada puede, porque sigue realmente Jesucristo anunciando y haciendo su presencia, haciendo esas señales tan poderosas en su nombre, ¿verdad? En su nombre poderoso. Por eso, en la carta a Santiago, en la carta de Santiago, creo que en el capítulo 5, sí, en el capítulo 5, versículo 14, dice que cuando hay un enfermo, que llamemos a los presbíteros de la iglesia, ¿verdad? Y dice, y que ellos rueguen ungiéndolo con aceite. Y dice, y la oración con fe sanará al enfermo. Es una palabra bien hermosa, la oración con fe. ¿En fe en qué? En Jesús, la fe en Jesús. Solo Jesús sana, solo Jesús libera, solo Jesús hace esa obra maravillosa, ¿verdad? Porque esos son los signos de ese reino que ha venido a traernos a nosotros. Yo recordaré estando en Colombia precisamente en el mes de septiembre de este año 2009. Estaba en Colombia y había estado predicando con mi esposa en una gran asamblea en la ciudad de Barranquilla. Estuvimos haciendo 3 noches de cruzada de sanación. Y la primera noche recordaré una joven, una señora, de unos 40 y tantos de años, que había llegado a esa asamblea. Empezamos a orar por los enfermos y empezamos a recibir lo que se llama la palabra de conocimiento. Es como un pensamiento que Dios fija en nuestra mente y de esa forma nosotros anunciamos lo que Jesús está haciendo en la asamblea. No para glorificarnos, sino simplemente para que la gente vea que Jesús está presente. Jesús confirma con señales su presencia. Y
yo anuncié una palabra que me venía al corazón muy claramente, que decía, aquí hay una mujer que tiene problemas en las rodillas y no puede caminar y ha llegado a este lugar con bastante dificultad. Anuncié la palabra como 2 o 3 veces, pero la mujer nunca se aparecía, nunca se manifestó. Así que yo dije, bueno, vamos a seguir, que eso aprendí del padre de Tardif, que nos decía, cuando haya palabra de conocimiento, y no haya nadie que testifique, sigue anunciando a las otras, que no te preocupes, que ellas vendrán, porque Jesús siempre cumple su promesa. Entonces, seguimos anunciando esta palabra de conocimiento, una persona que tenía mucha dolencia en la espalda, que en ese momento el Señor la estaba sanando, y se fueron confirmando personas con dolor en la espalda, personas con dolores en el cuello, personas que tenían artritis, muchas sanaciones de artritis hubo aquella noche. La noche siguiente hicimos una prédica, y antes de hacer la oración por los enfermos, yo pedí que si pudieran venir algunas personas de la noche anterior para dar testimonio de lo que habían recibido, y pasaron algunas. Y al final de los testimonios llegó una señora y se acerca al micrófono y dice, yo vine anoche y cuando anunciaron que una persona estaba siendo sanada de la atrofia en las rodillas, yo me quedé muy asustada porque yo empecé a sentir un calor en todo mi cuerpo. Pero dije, no puede ser a mí, así que yo voy a hacer prueba. Yo había venido la noche anterior en taxi porque me fue muy difícil caminar. Así que yo dije, si es verdad que el Señor me ha sanado, yo me voy a ir a pie a mi casa. Y dice, yo caminé aproximadamente unas 6 cuadras. Y me fui caminando y yo decía, Señor, pero es a mí que tú me has sanado. Y yo dije, no, bueno, yo voy a ver si todavía estoy sana. Así que opté por subir los 6 plantas de mi edificio hasta que llegué a mi apartamento por las escaleras. Fíjense qué cosa, ¿no? Ella empezó a subir peldaño por peldaño hasta que subió al 6º piso de su apartamento. Y ahí cuando llegó al 6º piso, que abrió la puerta, se tiró de rodillas y le dijo, Señor, perdóname porque yo no creía que había sido sanada. Entonces ella con lágrimas en los ojos brincaba y se movía y le decía, miren, yo no podía hacer esto, y se arrodillaba, volvía y se sentaba y le decía a la gente, tengan fe, Jesús está vivo, hermano, tengan fe, Dios nos ama, Dios está con nosotros. Por eso Jesús siempre nos invita a orar por los enfermos, pero ¿con qué? Con un gran grado de compasión. Eso necesitamos, tener compasión con el que sufre, compasión con el que llora. Y Jesús nos lo mostraba. Y leyendo los evangelios, por ejemplo, nos recordamos un día en que Jesús ve a una pobre mujer que tiene un solo hijo, que se llama la viuda de Naín, y esta mujer Jesús ve que van llevando el féretro de su único hijo de esta mujer a enterrar. ¿Y Jesús qué hace? Detiene el cortejo fúnebre y resucita a aquel joven, lo levanta, ¿verdad? Y devuelve la alegría a esta mujer. Jesús dice la palabra de Dios que también que cuando él llega a la tumba de Lázaro, lloró. Y déjeme decirle algo, Lázaro no estaba recién muerto. Lázaro estaba prácticamente entrando en un estado de pudrición. Si usted lee el Evangelio se da cuenta que cuando Marta y María van a decirle a Jesús, Jesús, tu amigo, el que tú mucho amas, está enfermo, está muriendo. Y Jesús se quedó haciendo lo que tenía que hacer, anunciando la buena nueva. Y yo me imagino aquella contradicción que sentía Marta y María diciendo, ¿cómo va a ser si ella ama tanto a nuestros hermanos? ¿Cómo es que no va y ora? Y finalmente le dicen, ya no vaya porque Lázaro ha muerto. Sin embargo, Jesús, esto es para que Dios sea glorificado. Y entonces le pregunta, le dice, ¿tú crees que va a resucitar? Le dice, no te digo que si crees verás la gloria de Dios. Yo te estoy diciendo en este momento, hermano, no te digo que si crees verás la gloria de Dios. Y así Jesús va con esa gran compasión, sanando a los enfermos. Un día se le acerca un leproso y le dice, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y le dice, claro que quiero. Como te dice en este momento el Señor, sí quiero sanarte. Y dice que en aquel momento, aquel leproso que había sido rechazado, tan rechazado, quedó sano. No solamente quedó sano de su lepra, sino quedó sano de su corazón. Porque fíjense, cuando en ese tiempo una persona caía de enfermedad, de la lepra,
se consideraba que tenía que ser separada porque era una persona pecaminosa, que había cometido un gran pecado, por lo tanto se segregaba de la sociedad, como el que está enfermo de SIDA en este tiempo. ¿Cuántos enfermos de SIDA hoy no han sido apartados y sufren no solamente la consecuencia de su enfermedad, sino interiormente en su corazón, porque son rechazados y marcados, pero en la forma en que sea Dios con su gran compasión nos ama, porque Dios es un Dios de misericordia. Por eso Dios te dice en esta tarde, sí quiero, y quedará limpio. Así le dijo él al leproso, pero Dios también te lo dice en esta tarde. Por eso todos debemos tener en cuenta, hermanos, que cuando nosotros oramos por los enfermos, debemos tener una actitud de amor del corazón, amarlo con compasión, con la compasión que Dios te ama. Y en esta tarde yo quiero orar, en este día yo quiero orar, en esta mañana quiero orar por ti que me ve, por ti que está en este momento escuchando este mensaje. Porque a lo mejor tú estás sufriendo una gran enfermedad. A lo mejor en este día tú has sufrido o experimentado un diagnóstico médico que te dice no hay esperanza. Padre, en el nombre poderoso de Jesús quiero presentarte a estos hermanos que reciben este mensaje. Tú conoces las heridas que hay en su corazón, las heridas que traen desde su niñez. Tú conoces la dolencia que hay en su cuerpo. Tú eres Dios, el Dios de lo imposible. Para ti no hay distancia, para ti no hay imposible. Tú eres el eterno presente, tú eres la salud de los enfermos. Cuando la ciencia dice no, tú siempre dices sí. Por eso te damos gracias, Padre. Porque como nos dice el profeta Isaías, por tus santas llagas, Jesús, hemos sido sanados. Por esas llagas de Jesús, por las llagas de su costado, por las llagas de sus manos, por las llagas de sus pies. Te pedimos, Señor, que sane a estos hermanos que necesitan de tu amor, que necesitan de tu compasión, de tu sanación. Ve ahí al lado de ellos y levántalo, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu Santo, de tu Espíritu Santo. Ve, Espíritu Santo, toca su corazón, toca su vida y renueva su vida para que puedan ser un testigo de tu amor y puedan anunciar al mundo que Jesús ha resucitado, que Jesús está vivo. Por eso te decimos, gracias Señor, por lo que tú has empezado a hacer. Y por eso te decimos, alabado sea Jesucristo. Amén. Hay un Dios muy grande aquí, vive dentro de mí. Yo lo sé, yo lo sé. que puedan haber sido comunicadas en cualquier generación. Amén. La Fundación Lumen 2000 Padre Emiliano Tardif te invita a participar de la gran rifa pro recaudación de fondos para continuar la obra de evangelización a través de los medios de comunicación. Un hermoso carro Beide Hatchback 2010, valor del boleto 500 pesos. La rifa tendrá lugar en la Casa de la Anunciación el 18 de junio al terminar la Eucaristía de las 6 de la tarde. Boletos a la venta en la librería Sígueme Casa de la Anunciación. Para más información llama a los teléfonos 809-544-1623, 809-473-4185 y 809-549-5252. ¡Anímate a participar!